Así podemos arrancar. Estamos un poco atrasadas y atrasados. Sabemos que hay compañeros que fueron a comer tarde, pero los organizadores me pidieron que tratemos de cumplir los horarios. Como podemos ver en los banners, abajo se dice que este congreso se está celebrando a 40 años de Alma Ata. Alma Ata fue un hito histórico en la salud de los pueblos cuando la OMS, que en aquella época era otra OMS a cargo de Halfdan Mahler, cambia el paradigma y produce un documento con una visión más amplia de la salud, más inclusiva, más con equidad. Y hay mucho para decir, tenemos aquí 3 invitados, yo solo y 4. Vamos a comenzar con Julio Monsalvo, que no está acá con nosotros, y en realidad yo era para presentar a Julio, pero Diego Torino, que debía coordinar esta mesa, no pudo venir, entonces me pidieron que asuma esta tarea. Como decía, este documento fue en la época de Halfdan Mahler, y hace 10 años exactamente a la Argentina fue invitado Halfdan. Lo invitó Ginés, él vino, participó de la reunión ministerial de los 30 años, y como Halfdan también, aparte de haber sido miembro de la OMS, se convirtió en un activista, él se juntó al Movimiento de Salud de los Pueblos, como ven que también está el logo ahí, muchos de ustedes conocen, y salió de esa reunión un poco enojado, porque se le había dicho una cosa en esa reunión, y después lo llevamos a la Villa 31 y vio que la realidad era otra. Esa estrategia de atención primaria que le dijeron que se estaba implementando en la Argentina no era una realidad, porque miró al Sheraton desde la Villa Miseria, desde la Villa 31, y dijo, bueno, parece que no es lo que está pasando. Ayer escuchamos a José Carlos Escudero y el compañero Pierre Pop hablando de la apropiación de la OMS por intereses de multinacionales y otros intereses que son los grandes poderes del mundo. Por tanto, hoy en día la OMS no parece ser la misma. Voy a dejar aquí a los invitados que puedan hablar sobre esos aspectos. Simplemente quería decirles que Julio Monsalvo es un médico, trabajó como médico rural, fue miembro del Movimiento de Salud de los Pueblos en Bangladesh en el año 2000, fue el único argentino que participó de la primera asamblea del movimiento. Yo lo conocía a Julio, pero yo venía de otros lados del mundo, y Julio vino acá y fue el que diseminó la posición del movimiento. Antes que empiecen ellos, voy a abusar de esta oportunidad que me están dando por tener micrófono y decir que Alma Ata no pasó y la sociedad civil se organizó, y en el año 2000, como los gobiernos no cumplieron de dar salud para todos, los pueblos se organizaron, hicieron la primera asamblea de salud de los pueblos en Bangladesh, y hay una declaración del movimiento levantando y reivindicando Alma Ata, reivindicando la salud como derecho y como una entidad político, social y económica. Julio Monsalvo, que ahora les muestro el video, es el miembro fundador de la Argentina de este movimiento. Muchas gracias. Hola, compañeras, compañeros de este maravilloso Congreso de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires y del equipo de salud. Realmente tengo mucho que agradecer al compañero Rubén Trapiquio y a la compañera Susana Ratti por haberme invitado a estar presente en esta mesa de los 40 años de la declaración de Alma Ata, que no puede pasar desapercibido en nuestro ejercicio profesional y más allá del ejercicio profesional de los médicos y médicas generalistas. Estoy muy emocionado por estar presente de esta manera, ya que físicamente no lo puedo estar,
Y quiero comenzar con unas palabras de homenaje al doctor Halfdan Mahler, que realmente pasará a la historia como un estadista en la política de salud a nivel planetario, por haber sido quien introdujo la dimensión política en la solución de los problemas de salud. Pocas palabras, quiero decirles que la Declaración de Atención Primaria de Salud ha estado siempre presente en mi trabajo de más de 4 décadas en el norte argentino. Ha sido enriquecida con muchas vivencias que me llevan a internalizar el concepto de cuidado primordial de la salud, como es la traducción del original de los documentos en idioma inglés, Primary Health Care. Más allá de la semántica, cuidado tiene la connotación de acompañar, que es la función principal, si no la única, de toda trabajadora y todo trabajador de la salud, acompañar. En este momento que la humanidad la humanidad y el mundo está en crisis, una crisis global que se manifiesta por grandes problemas de vida, como es las amenazas de guerra, amenazas, conflictos armados en vigencia, amenaza de guerra nuclear, agresión al planeta se manifiesta con el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad. Todas constataciones que no podemos ignorar, pero que no nos deben desanimar, sino energizar con mucho más brío. Toda trabajadora y todo trabajador de la salud y la educación debe con más bríos, con más alegría, con más amistosofía, defender la vida más que nunca. Y creo, compañeras y compañeros, que la declaración de Alma-Ata, es más que una intelección, un sentimiento que ha asignado nuestro trabajo por todos estos años, tiene que brindar fundamentos para que cada una y cada uno en el ecosistema local, que tendría que estar asumido como tal en cada área programática y cada área operativa, para fundamentar políticas biocéntricas, porque en este momento la humanidad necesita políticas biocéntricas para poder sobrevivir, políticas centradas en la vida. Compañeros y compañeras, muchas gracias por estos instantes de poder compartir con ustedes. Ahora quería invitar al doctor Horacio Prasilio, médico diplomado en Salud Pública, jefe del Departamento de Ciencias Sociomédicas y Salud Pública, Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Trabajó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, siendo fundador y profesor titular de Salud y Medicina Comunitaria durante 33 años. Director del Programa de Educación Continua a Distancia y ha sido director provincial de Planificación en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue asesor en la salud del Ministerio de Salud de la Provincia, fue asesor en Salud Ambiental de la Defensoría del Pueblo de la Nación y consultor en la Organización Panamericana de la Salud sobre el tema participación social en los sistemas locales de salud y educación en administración estratégica local. Le paso el micrófono, doctor Horacio. Bueno, muchas gracias. Una vez más, mi agradecimiento a la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires, al doctor Rubén Trepiquio, a Adriana Lacino, que tuvo unas palabras muy cálidas hoy de reconocimiento que ya la asociación me ha hecho otras veces, hace un par de años, cuando cumplí los 30 años al frente de la cátedra, así que me siento muy cómodo una vez más en este ámbito
y viendo justamente el resultado de tantos años de promoción de la formación del médico orientado a la atención primaria de la salud. Pero justamente estas palabras de Julio Monsalvo me hacen recordar, y quiero hacer esta exposición relacionando los 40 años de Alma Ata un poco con mi vida personal, profesional y académica, porque Alma Ata creo que marcó y sigue marcando un rumbo en todo el trabajo que yo he desarrollado en la docencia y en lo profesional. Justamente a 2 años de Alma Ata tuve la oportunidad en momentos de ostracismo político, uno aprovecha para capacitarse y nos encontramos con Julio Monsalvo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires en el año 80 haciendo la diplomatura. En aquel momento se llamaba diplomatura, pero era un año completo con tesis y todo. Julio nos vino a traer en el curso la experiencia del impenetrable en el Chaco, donde él estaba trabajando en ese momento en Castelli, y recuerdo que su tesis fue sobre ese tema, y mi tesis fue con otros compañeros justamente sobre atención primaria a la salud en el partido de Azul y La Matanza. Ese fue el trabajo cuya base doctrinaria que estaba tomada de Alma Ata fue un poco lo que después seguí desarrollando en la docencia durante muchos años. Así que mis recuerdos y mi afecto, que siempre nos vemos con Julio, por haber compartido aquel momento. Y yo quiero decir que Alma Ata tuvo para nosotros una influencia fundamental, pero reconociendo que cuando se hace la reunión de Alma Ata, Argentina estaba en medio de la dictadura y si bien tuvo la representación oficial que siempre va y que se arrogaron el mérito de las presentaciones de Argentina que fueron muy buenas en la reunión de Alma Ata, porque justamente el que llevó la presentación de la experiencia fue Carlos Alvarado, que allá está, ustedes pueden ver el currículum, Carlos Alvarado, uno de los que se destaca. Carlos Alvarado llevaba nada menos que la experiencia de la provincia de Jujuy, que había trabajado primero bajo la orientación de Ramón Carrillo, que también está acá, otro gran ministro de salud, el primer ministro de salud que además él luchó junto con Carlos Alvarado en Jujuy en la estrategia del paludismo. O sea que en Alma Ata aparecieron las experiencias mundiales que ya venían trabajando con el modelo de atención basada en la comunidad de distintas formas, como lo tenían los distintos países. O sea que Alma Ata no inventó la atención primaria, Alma Ata recogió las experiencias mundiales y lamentablemente, como vamos a ver después, esto un poco después, a partir de las experiencias que se vieron allí, muchas veces se ha desvirtuado el verdadero sentido de la propia declaración. Pero recordemos brevemente cómo es entonces la doctrina sanitaria en la segunda mitad del siglo XX, que comienza con la famosa definición de la Organización Mundial de la salud como completo estado completo estado de bienestar físico, mental y social, y que en el año 2000 le agrega el componente espiritual. Después viene esto que tanto enseñábamos en los cursos y todo, de los niveles de prevención de Liber-y-Clar, la teoría del campo de salud de la LON, y en el 78 aparece la famosa declaración de Alma Ata. Después vienen otros hitos importantes como la declaración de la OMS en Ottawa en 1986, que es la de promoción de la salud, a la que me voy a referir después. El concepto de la salud como producto social, que se dice por primera vez en la reunión de Santa Fe de Bogotá, cuando el ministro era un gran amigo colombiano, Gustavo de Rux, que trabajó conmigo en la OPS en el tema de los sistemas locales de salud. Y después viene los determinantes de la salud, con el cual en este momento es una de las líneas de trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, sobre la base de una idea general de promover la APS, en realidad la OMS hace un raconto de cómo se fue desarrollando las reformas sanitarias en los países
en los sistemas, primero los sistemas nacionales de atención sanitaria y extensión de la seguridad social, esto es después de la guerra, con todos los sistemas de seguridad social en Europa, que son realmente muy importantes porque están basados en una política de bienestar. No es una política sanitaria, es una política de bienestar que fue la que lleva entonces la salud a la universalidad. Después viene, a partir de la reunión de Alma Ata, aparece la idea de la extensión de la cobertura en base a la atención primaria a la salud, que ahora vamos a referirnos, que es lo que yo veo a veces de la declaración de Alma Ata. Después viene, a partir de ahí, la idea de la atención primaria selectiva, la doctrina famosa del Banco Mundial, y el concepto que es el que rige en muchos casos de atención médica primaria, ¿eh? A veces hablamos de atención primaria cuando en realidad hablamos de atención médica primaria. Y también aparece el famoso Managed Care, que es el modelo que se impone en muchos países, Estados Unidos y acá también en la Argentina, en los prepagos, que es la regulación de los costos mediante el control de la demanda. Ahora bien, la atención primaria es definida de distintas maneras como servicio de prevención y tratamiento médico bajo la dirección del médico internista del distrito. Esta es de 1920 y es la que todavía mucha gente piensa que es esto, es la atención del consultorio. Abrir el consultorio y decir, pase el siguiente. Ex decanos de nuestra Facultad de Medicina tenían y mantienen el modelo de esa atención primaria. Después el informe Millis habla algo mejor porque dice el primer contacto que asume una responsabilidad longitudinal respecto del paciente, esté no enfermo, empieza a hablar del paciente sano, entonces no habría que llamarlo paciente, habría que llamarlo persona, que es el elemento integrador, los aspectos físicos, psicológicos, etc. Donde le permite su capacidad de su personal. Esto es muy importante porque pone un límite, dice aquí, y el límite es totalmente impreciso, cada uno sabe hasta dónde llegan sus posibilidades. Bueno, y la famosa declaración de Alma Ata, de la OMS, que no la puedo, por el tiempo no puedo, pero acá ustedes tienen los elementos esenciales, los elementos principales de la definición, la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados, puesta al alcance de todos los individuos, autorresponsabilidad, primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Lo importante es que Alma Ata declara la salud como derecho humano fundamental, que es la necesidad de actuar con otros actores e la famosa intersectorialidad, que después en la práctica no se ve en la realidad de los sistemas, incluso basados en la atención primaria. La desigualdad, la necesaria protección de la salud del pueblo como función del Estado, el derecho y el deber de participar individual, y que los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de los pueblos, y habla de la declaración de Alma Ata. Es importante señalar que se incluye la promoción, protección, recuperación y rehabilitación necesarios para resolver el problema. O sea, no es solamente la atención de la enfermedad, claramente. Bueno, hay una definición de Barbara Starfield que no la voy a mencionar, pero quiero decir una cosa sobre la definición de Alma Ata. Yo me he pasado 30 años en la docencia y sigo todavía ahí en la Universidad del Centro, explicando y dándole a mis estudiantes la definición de Alma Ata para que sepan lo que es la atención primaria a la salud. Y ustedes saben, los chicos en el mejor de los casos, una larga definición, recuerdan las 3 primeras palabras. Y las 3 primeras palabras, asistencia sanitaria esencial, me tiran abajo todo el concepto que la propia declaración de Alma Ata quiere señalar. Usaron mal estos 3 términos. Asistencia, me está diciendo que es asistir al enfermo en general. Sanitaria, me quita todo lo de la intersectorialidad. Esencial, paquete básico del Banco Mundial. Entonces, yo soy el que vengo diciendo hace mucho tiempo, y en esto voy a contar una anécdota, cómo surge esto. En el año 96, y Diego Torino hubiera estado de testigo, yo dirigía el curso de especialización en salud pública en la Facultad del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, y tenía unos cuantos alumnos y yo recibo una invitación de la OPS personal, porque yo estaba vinculado, había trabajado en algunas consultorías, para ir a una reunión de Uruguay, que se hacía en Montevideo. Entonces yo le digo a los alumnos del curso, no vamos a Montevideo a esta reunión. En realidad la reunión era cerrada, era de la OPS, pero como los uruguayos son tan hospitalarios y tan buenos, me dijeron, vengan nomás. Vamos nosotros,
obviamente el representante de Argentina, que era en todas esas reuniones durante muchos años, era Argentina, cuyo nombre no lo voy a decir porque está fallecido, pero que si menciono sus iniciales acá el doctor Robles lo va a identificar, ALP, era el que representó a la Argentina y se sorprendió, incluso cuestionó al de la OPS diciendo, ¿qué hace tanto argentino en esta reunión? Bueno, estábamos alumnos de un curso y yo que era el director. En esa reunión se habla de APS y yo ahí levanto el micrófono y digo, lo que tenemos que hacer para la renovación es cambiarle el nombre a la... Porque atención primaria a la salud es realmente, está representando el modelo médico. Atención primaria no es y salud. Entonces propuse cuidado primordial de la salud. El cuidado, ya voy a terminar, me quedan 5 según mis cálculos. Sí, bueno. Cuidado no es lo mismo que atención. Para nada, es absolutamente diferente la connotación de la palabra. El cuidado implica compromiso, responsabilidad, continuidad, afecto, protección, promoción, cosas que si ustedes ven la palabra atención no tiene. La ética del cuidado es la ética de la enfermería. Al médico, no, nosotros no cuidamos, nosotros atendemos. Y ahí viene el gran error de pensar que la atención primaria a la salud es la atención, como dice Sonis en el libro, la atención médica de segunda, para pacientes de segunda y por profesionales de segunda. Justamente, irónicamente, lo dice que ese es el concepto que a veces predomina. Y la ética de la responsabilidad es otro de los factores. Primordial es lo más importante, lo primero y lo principal. Entonces, si yo digo cuidado primordial de la salud, no tengo más nada que explicar. Yo digo que el cuidado primordial de la salud es lo más importante del sistema sanitario. Y después, David Tejada de Rivero, en el año 2003, que fue el que presidió la reunión de Alma-Ata, y lo hablábamos hoy con Mario, es decir, lo conocimos bien, él dice esto en el documento Alma-Ata 25 años después, que los términos fueron mal interpretados. La atención primaria de la salud, lo mismo, atención en realidad debía haber sido cuidado, y primordial también primario, bueno, él aclara por qué no. Bueno, por eso nosotros en la Universidad de La Plata y ahora también en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, hemos hecho una definición de que el médico general familiar es en realidad el especializado en el cuidado primordial de la salud. Y esto es aplicable a todo el equipo de salud, especializado en el cuidado primordial de la salud. Por eso voy a terminar con algunas conclusiones y también antes de esto quiero decía que iba a hablar de algo de mi experiencia personal y esto solo. Yo cuando tuve la oportunidad de ir a OPS en el 1987, la primera consultoría sobre sistemas locales de salud, cuando volví me encontré nombrado por el doctor Floreal Ferrara, que lo quiero recordar aquí también, como director de planificación. Y ahí se puso en marcha uno de los más importantes programas de atención primaria a la salud, que fue la TANDOS, de la provincia de Buenos Aires. Y después, como lamentablemente el doctor Ferrara duró poco, después ya con el del Ministerio de Ginés González García en la provincia, pusimos en marcha un programa que se llamó ProSalud, que tenía más que ver con lo que después se llama municipios saludables. Conclusiones. Alma-Ata no inventó la OPS, sino que trajo todas las experiencias de otros países, pero es un hito fundamental para la consolidación de la APS en los países en desarrollo, pero tuvo menos impacto en los países desarrollados y en los de capitalismo dependiente, como el nuestro. Alma-Ata fue mal interpretada, especialmente en la traducción al español, y mal aplicada en la mayor parte de los países. En América Latina únicamente Cuba, Bolivia y parcialmente Brasil y Venezuela fue una política de Estado. Puede ser que haya alguna omisión, ustedes me corregirán si me olvido de algún país. En la Argentina las políticas de salud dirigidas a la APS han sido en general retóricas, salvo algunas provincias, municipios y algunos programas nacionales, como se mencionó hoy el Remediar, médicos comunitarios, que realmente fueron un impulso. Pero al no cambiar el sistema de salud, no tuvieron impacto. La APS ha quedado relegada a una política sectorial, donde muchos de los postulados de Alma-Ata no se aplican, como la intersectorialidad. Entonces, las recomendaciones, y con esto sí termino,
Es hora de cambiar el nombre del APS por Cuidado Primordial de la Salud. Lo vuelvo a repetir acá 22 años después. El cuidado primordial de la salud debe ser el objetivo central de un sistema nacional integrado de salud, pero sustentado en la concertación federal, porque la salud es atribución de las provincias. El Ministerio de Salud de la Nación tiene que favorecer las políticas, pero debe ser descentralizado. Requiere la horizontalidad del trabajo interdisciplinario de todo el equipo, no debe considerarse solo en base al trabajo del primer nivel de atención. Para que el cuidado primordial de la salud sea efectivo, debe fortalecerse la calidad de los servicios de salud, en particular de los centros. No podemos trabajar si no fortalecemos la calidad. Requiere de un profundo cambio en la formación profesional, en especial del médico, en base al modelo biopsicosocial antropológico. Y en esto yo también festejo muy especialmente el cambio que se ha dado después de 25 años en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, donde yo ya me jubilé y no pude ver que en este momento se inicia una nueva etapa. Finalmente, que el cuidado primordial de la salud requiere de la amplia formación de médicos generales, familiares y comunitarios. Perdonen, pero yo los llamo así porque para mí es abarcativo, como en todo el mundo, la especialidad debe abarcar lo general, lo familiar y lo comunitario, que debe revalorizarse como especialidad médica. El sistema integrado de salud debe priorizar la incorporación de los personales formados para el cuidado primordial. Si no, es todo, ¿formamos para qué? ¿Para dónde van a ir a trabajar? Y finalmente, creo que la APS, como quedó relegada a una política y a un sectorial, debemos empezar a trabajar más en la estrategia de la promoción de la salud, que es la nueva política y estrategia para lograr los objetivos de Almata. Es decir, la promoción de la salud, que tiene muchos otros componentes, podría explicar mucho por qué, debe ser la verdadera estrategia para lograr la salud para todos. Gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra a Juan Herman, médico generalista, especialista en epidemiología y magíster en salud pública. Trabaja en el Ministerio de Salud de Santa Fe y es docente del Instituto Las Artes, Universidad Nacional de Rosario. Bueno, muchas gracias a los compañeros de la Asociación de Buenos Aires. La verdad que es un gusto participar del Congreso y encontrarme con tantos compañeros militantes de la salud pública, tantos referentes. Básicamente, cuando charlamos con Diego al pensar la mesa, la idea era que yo pueda hacer mención brevemente a algunos puntos, seguramente después Mario abonará, profundizará, en relación a qué está ocurriendo actualmente en el contexto global, regional, con respecto a atención primaria a raíz de los 40 años de APS, ¿no? de Alma-Ata. Coincido con Horacio que en realidad la declaración del 78 fue un hito importantísimo que recupera experiencias históricas que, como vimos en el Reino Unido, ya venían desde la década del año 20 del siglo XX. Pero bueno, claramente APS, y coincido, los compañeros que me precedieron insisten y reafirman esto, que fue un hito y una posibilidad de declaración política respecto a lo que es la atención de salud como nunca antes había ocurrido. Cuando digo como nunca antes había ocurrido, básicamente quiero remarcar lo siguiente, es un discurso que surge instalado desde la Organización Mundial de la Salud y que en alguna medida tiene, por ser la Organización Mundial de la Salud, un alcance que podríamos decir global. A raíz de ello, a lo largo de estos 40 años, con diferentes nombres, sentidos, no hay país que no haya intentado una reforma en este sentido, ¿no? Inclusive en Argentina, está bien, podemos mirar de diferentes maneras, pero no podemos dejar de reconocer que a lo largo de estos 40 años, por lo menos en el subsector público de la salud, no ha habido un proceso
en algunos lugares un poco más sólidos, en otros lugares un poco más débil, de acumulación en torno a la atención primaria. Y digo, desde establecimientos del primer nivel, con lógicas organizacionales en red, donde el tercer nivel empieza a ser, segundo nivel, tercer nivel, un apoyo al primer nivel, con una experiencia muy interesante en la formación de recursos humanos para atención primaria. Digo, de hecho, muchos de los acá presentes hemos participado o estamos participando en este proceso de formación de cuadros sanitarios para la APS, con el desarrollo de tecnologías organizacionales, tecnologías blandas, tecnologías duras para la práctica en atención primaria. Y la verdad que a lo largo de 40 años uno puede evidenciar algunos avances, inclusive en nuestro país, donde todos coincidimos que nuestro sistema de salud es un sistema de salud tremendamente fragmentado, y si pensamos en atención primaria, casi que nuestro campo de análisis es el subsector público. Ahora bien, creo que también es interesante, y para poder entender qué es lo que está en juego en este momento en torno a la atención primaria, también nosotros hemos aprendido a pensar a la salud como un campo de disputa. Habitualmente nuestro análisis respecto a la salud lo hacemos en torno a sistemas de salud, pero también deberíamos hacerla más frecuentemente como un campo de disputa, un campo social, un campo político, donde claramente hay actores con diferentes proyectos, diferentes acumulaciones, y es evidentemente un campo político, una arena política, donde se disputa el sentido, en este caso, de por dónde deben pasar las políticas sanitarias, por dónde debe pasar la organización de un sistema de salud, cómo se entiende a la salud, ¿no? Y en líneas generales, por ahí uno puede ser demasiado simplista, pero básicamente, y esto posiblemente no es nuevo, pero sí claramente en los últimos tiempos ha cobrado nuevamente mayor fuerza, uno podría decir que la disputa está en torno a básicamente dos modelos o dos discursos de cómo pensar la salud y cómo pensar la respuesta social, la respuesta sanitaria. Por un lado, los sistemas de salud públicos integrados, basados en la atención primaria, y por el otro lado, los sistemas de aseguramiento. Claramente no hay otro que pueda pensar y articular o gestionar un modelo de atención basado en la atención primaria como sistema integrado, pensando en la lógica de derecho, que el Estado, ¿no? Mientras que un sistema de aseguramiento, lógicamente, es el mercado. Ahora fíjense qué interesante que el Estado puede hacer cualquiera de las dos cosas. Puede mercantilizar la salud, pero el mercado no puede hacer otra cosa que actuar en consecuencia con la lógica de mercado. Con lo cual ahí hay que estar revisando muy específicamente cuáles son las decisiones, cuáles son las políticas que surgen desde el propio Estado, desde los propios ministerios en torno a organizar la salud. Yo personalmente tuve la posibilidad de participar hacia mediados del mes de febrero, invitado por la OPS a una reunión en Ginebra convocada por la OMS, donde se ponía en discusión, justamente a la luz de los 40 años, si atención primaria, si la declaración de APS, si la declaración de Almata debía ser reformulada. Debía ser reinterpretada, lo cual parece interesante, ¿no? Seguramente pasaron 40 años y uno no se niega a hacer una revisión crítica de qué es lo que faltó o de cuáles son las asignaturas pendientes. Pero lo que estaba instalado muy sutilmente era el reemplazo del discurso de la lógica de atención primaria, como fue declarada hace 40 años, por este nuevo discurso tecnocrático de la cobertura única sanitaria, que, todos los que vivimos
en Argentina estamos al tanto de que en alguna medida es la misma propuesta del actual gobierno nacional, ¿no? Bueno, digo, la reunión fue muy interesante, de hecho el proceso continuó abierto porque hubo de parte de los participantes una gran crítica, una gran oposición, dejando en claro que el discurso político, la posición política de la declaración de Almata no ha sido superada, independientemente de que hayan aparecido o haya tomado otro peso diferentes problemáticas, pero aún inclusive las nuevas problemáticas sanitarias, si es que algo de esto ocurre, deberían ser revisadas desde la estrategia de APS. Bueno, en ese sentido, digo, es muy interesante, es un proceso abierto, claramente es un proceso de disputa por el sentido de lo que es una declaración. Y fíjense, esto lo discutíamos con los compañeros en Rosario, con los compañeros de la Asociación Santafesina de Medicina General, que el discurso en términos de declaración política, más allá de que puede quedar refrendado en un documento, y por qué es importante pelearlo, es porque fundamentalmente es lo que da sentido a nuestra práctica cotidianamente. A ver, yo recién hacía algunas menciones de lo que uno entiende como ciertas señales, ciertos avances en nuestro país respecto de la atención primaria. Seguramente de una manera desordenada, no tanto como a uno le hubiese gustado, ha habido algunos avances. Pero lo que no podemos negar es que en el trabajo cotidiano, en el trabajo de la clínica, en el trabajo del día a día de muchos equipos de salud, claramente los límites y el horizonte que nos pone una declaración política como la de Almata es muy diferente a no tenerla y sería muy diferente a un discurso sostenido bajo preceptos tecnocráticos como, por ejemplo, la cobertura universal de salud. Yo no sé si ustedes han tenido posibilidad de revisar el decreto del 2016 que pone en vigencia la CUS acá en Argentina y traten de pensar políticamente este documento. Digo, los invito a hacerlo si no lo hicieron. Bueno, piensen, háganlo y qué diferente sería la posibilidad de nuestra práctica cotidiana en el territorio, en el centro de salud, en el hospital y en diferentes espacios si este sería el discurso que guía nuestra práctica. Bueno, en ese sentido, y para cerrar, sostengo, posiblemente podemos coincidir o no, pero que el discurso o la declaración de Alma-Ata está, más vigente que nunca. Aún inclusive, lo cual no quita que uno pueda revisar y cuestionar alguna de sus planteos. Pero no se trata de echarla por la borda y reemplazarla por un discurso técnico, porque justamente cada vez que nos ha pasado esto, que hemos dejado la mirada política por la mirada técnica, las pérdidas han sido tremendas. Y creo que en este escenario y en este marco de disputas, una de las cuestiones que se juega es esa, es tecnificar un discurso político justamente porque no se puede decir con todas las letras cuáles son las intenciones de este actor que está intentando instalar su proyecto. Que bueno, en este momento, posiblemente a nivel mundial, regional y nacional, bueno, la batalla es posiblemente más dura que en otros momentos. Pero como toda batalla es una batalla abierta. Así que, bueno, personalmente sostengo que los problemas de salud de la población pueden y deben ser revisados desde la perspectiva de la atención primaria de la salud. Gracias. Me estaba costando entenderte, tenía que... no podía. Bueno, Mario posiblemente no necesita ser presentado, pero por una cuestión de equidad
voy a mencionar algunos aspectos de su trayecto. Director de la Maestría de Salud de Rosario. ¿Es salud o salud pública? Salud Pública de Rosario. Ex viceministro de Salud durante el periodo del doctor Daniel Goyán. Ex decano organizador de la Universidad de La Matanza, carrera de salud, de medicina tal vez, y coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente, bueno, primero el entusiasmo de compartir esta mesa con amigos y estar participando de este evento, digamos, que creo que tiene, digamos, un evento que ha discutido una serie de factores, pero que en particular es un tema que de alguna manera también participa de la construcción de identidad de la medicina general, y ustedes lo tienen un poquito ahí abajo, digamos, cómo llegó este tema, podríamos decir así, a la centralidad del Congreso. Yo quisiera aportar o tratar de aportar alguna mirada crítica, digamos, sobre este proceso que se condensa, digamos, en la Declaración de Alma-Ata, no sin prevenir, digamos, mi respeto por la enorme cantidad de compañeros que se pusieron el sombrero de la atención primaria de la salud, militantes de base en todo el mundo, y que creo que son los que verdaderamente han sostenido la vigencia de la Declaración de Alma-Ata hasta acá. No creo que haya nada meritorio específico en la Declaración de Alma-Ata que lo explique, si no fuera, digamos, la militancia activa de tantos miles y miles de trabajadores en todo el mundo que se pusieron ese sombrero, se identificaron con ese nombre y de alguna manera, digamos, se consideran, yo diría literalmente hablando, militantes activistas del campo de la atención primaria. Yo quisiera usar mi tiempo para poner algunos puntos claves, quizá alguno después por interés lo extendemos en las preguntas. Lo primero, obviamente hay atención primaria antes de la atención primaria, mucho antes de la atención primaria como concepto, ya lo estábamos haciendo con otros nombres. En ese sentido, digamos, quiero señalar que hay dos fuerzas motoras, digamos, que generaron ese fenómeno digamos, en una mirada de siglo y medio hacia atrás, digamos. La primera es la mega urbanización del siglo XIX, motorizada por la revolución industrial y por los procesos de transnacionalización, digamos, de esa época que llevan incluso a las gigantescas urbanizaciones a ambos lados del Atlántico. Y quiero señalar algo que quizá ahora parezca increíble, digamos, pero la tasa de crecimiento urbano del siglo XIX no ha sido superada. Es decir, en el siglo XIX las ciudades crecieron a una velocidad más rápida que la que han crecido en el siglo XX y parte del XXI, a pesar que en volúmenes absolutos, digamos, la población urbana, como ustedes saben, hace apenas 8 años ha pasado a ser más del 50% de toda la población del mundo. La revolución industrial va a motorizar un gigantesco problema y esto significa, digamos, urbanización desordenada, procesos de aumento de las enfermedades, grandes epidemias, y hoy cuesta un poquito visualizar, digamos, que para el siglo XIX mudarse a las ciudades era perder expectativa de vida, digamos. Ahí están los trabajos de Engels, digamos, estadísticamente sustentados que explican, digamos, que alguna ventaja habría de ir a las ciudades, pero claramente no era aumentar la expectativa de vida, sino reducirla, digamos. El modelo fundamental entonces de esta gigantesca captación de población rural, que ahora se vuelve urbana, proletariado urbano, va a generar un fenómeno, digamos, de salud de tal magnitud que hay una inversión potente, poderosa, digamos, para tratar de aculturar, urbanizar a las poblaciones que están llegando a las ciudades. Esto incluye las ciudades argentinas, por supuesto. Claramente el caso de los higienistas, digamos, en la época del gigantesco crecimiento de Buenos Aires y otras grandes ciudades, con un modelo que yo me permito llamar, digamos, misional, religioso, filantrópico, orientado fundamentalmente, como habitualmente pasa en lo religioso, digamos,
a un eje central que organizaba todo lo otro, que era el control de la sexualidad, digamos. Básicamente en la dimensión que se refería, digamos, a un cambio demográfico significativo, que es la gran ventaja de tener muchos hijos en las zonas rurales, es una gran desventaja de tener muchos hijos en las zonas urbanas, digamos. Este fenómeno va a organizar algo que tiene que ver con lo misional, que tiene que ver con lo religioso, y si me animo a gastar un minuto en este tema es porque creo que esto todavía no se ha erradicado. Creo que todavía, digamos, seguimos teniendo una actitud misional asociada a la atención primaria a la salud urbana, digamos. El segundo factor que me parece motor importante, está analizado entre otras cosas por los trabajos de Juan César García, es el colonialismo, digamos. Es decir, que tiene que ver fundamentalmente con el avance del capital, digamos, de las zonas templadas a las zonas tropicales. Uno podría decir, en las enfermedades tropicales uno piensa rápidamente que es un problemita, digamos, de salud incluso de los trabajadores. Pero hay que, por un minuto, digamos, y el trabajo de Juan César García ahí es preciso, digamos, hay que imaginarse que la industria automotriz de Detroit, digamos, dependía del caucho de las zonas tropicales, digamos. Sin el caucho de las zonas tropicales no hay vehículos, digamos, ¿no? Entonces, no se trata de un tema menor. El petróleo está en las zonas tropicales, el caucho está en las zonas tropicales, los cultivos industriales, el algodón, el azúcar, el tabaco, digamos, están en las zonas industriales, y hay que salir a pelear contra las enfermedades tropicales. Digamos, acá el profesor nos ha contado un poquito esta historia ya desde Finlay para acá, digamos, pero toda esta lógica va a darle una impronta que, si aquella era misional, si aquella era, llamémosla así, filantrópica, si aquella era en cierta manera, digamos, orientada fundamentalmente a lo religioso, esta otra va a ser militar, va a ser epidemiológica, va a tratar de trabajar con la misma lógica que trabaja el paludismo, casa por casa, digamos, hasta llegar al último rincón, porque como se sabe muy bien en el paludismo, digamos, con un solo caso que uno, digamos, pase por alto, digamos, se vuelve a incendiar todo, digamos, de tal manera que, digamos, la idea de cobertura total que ahora aparece, digamos, como que la OMS lo acaba de descubrir, ya lo decía el profesor Alvarado en el año 67, digamos, en su programa de salud rural, digamos, no había novedad, digamos, podríamos decir así, en ese factor. Y también me resulta importante entender que en esa lógica, toda esta captación, digamos, del concepto, llamémoslo así, de salud familiar, de medicina tropical, de trabajo de lucha contra los vectores, y esta lógica que iba desde la policía sanitaria hasta las campañas militares, todo ese marco es en un momento dado fuertemente capturado por la Iglesia. Y hay algo que vale la pena señalar, es que ni siquiera el nombre de atención primaria a la salud es un invento de la OMS, digamos, ¿no? Es decir, el Consejo Mundial de Iglesias, digamos, va a declarar, claro, bastante tardíamente, que la OMS le robó el concepto. Es decir, el concepto de atención primaria a la salud, digamos, no fue inventado por Almata ni por la OMS, sino que estaba circulando en los 70 por todo el movimiento del Consejo Mundial de Iglesias, que, por cierto, acá se mencionó a Paulo Freire. Paulo Freire fue, digamos, un importante técnico, activista y militante del Consejo Mundial de Iglesias dentro de este proceso. El segundo aspecto que quisiera comentar es Alma-Ata, digamos, ¿no? Yo creo que Alma-Ata tiene un gigantesco valor, digamos, pero el principal valor, digamos, no lo voy a poner en el elogio de las personas y de la sabiduría del documento, sino que voy a agregar algo más, lo cual no quiere decir que no estoy de acuerdo, digamos, pongámosle, con la importancia del liderazgo de David Tejada Rivero, de Halfdan Mahler, etc. Digo, estas personas eran sujetos de su época, digamos. Y lo que voy a decir es que, desde mi punto de vista, después de 40 años, digamos, Alma-Ata no es superado, porque si se reuniera hoy de vuelta Alma-Ata, solo saldría algo peor, digamos. Y saldría algo peor porque el contexto internacional de 1977-78 era muy peculiar, digamos, y no se ha vuelto a repetir, digamos, en el contexto de las relaciones internacionales. Punteo poquitas cosas para no abusar del tiempo, digamos, no pasarme del tiempo. La primera es, digamos, la posición de Estados Unidos, digamos. Un pequeño verano nuevamente en el marco del idealismo, digamos, Jimmy Carter, movimiento de derechos humanos, digamos, y precisa y específicamente, digamos, la presencia de Edward Kennedy,
digamos, como representante directo de los demócratas en Alma-Ata, digamos. Una cosa bastante extraña, entendiendo que Alma-Ata además era parte del territorio de la URSS, digamos, ¿no? Así que, digamos, Edward Kennedy en territorio de la URSS discutiendo atención primaria a la salud y adhiriendo fuertemente. Hay declaraciones, digamos, yo no voy a leer mucho esto, pero muy brevemente dice, digamos, Edward Kennedy dice, es inaceptable que la amplia mayoría de la población del mundo carezca de cuidados básicos. La triste verdad de la vida moderna es que los chicos en las naciones desarrolladas pueden vivir una vida saludable y productiva, mientras que la mayoría de los niños en los países en desarrollo sufren y frecuentemente mueren precozmente de enfermedades tratables, digamos. Edward Kennedy, declaraciones posteriores, digamos, el impacto que le produce a Alma-Ata, digamos, y su presencia, digamos, en esa reunión. Cuando uno empieza a analizar el documento de Alma-Ata, mucha gente se enoja porque dice, bueno, pero de Alma-Ata se deduce que, digamos, si la atención primaria es un programa, digamos, transversal de atención, un paquete básico de prestaciones, otro dice, no, en realidad, digamos, es la puerta de entrada, es el primer nivel de atención, otro dice, no, es una estrategia, porque decía que era una estrategia poco estratégica, porque, digamos, la estrategia, entre otras cosas, no denuncia ni analiza contra quién es la atención primaria de la salud, digamos. Entonces, al no tener un mapa de actores, es una estrategia abstracta, pero se usa el criterio de la época de planificación de estrategia como un medio. Y vale la pena señalar a esto, porque después Mahler lo va a recuperar, digamos, que la atención primaria de la salud no es un fin en sí mismo, no es que hemos logrado todo lo que queríamos porque ahora hay mucha atención primaria, sino que era un medio, digamos, y el medio era, digamos, una forma comunicacional de poner el derecho a la salud bajo el formato comunicacional de Salud para Todos en el año 2000, digamos. Es decir, una forma de empezar a instalar la idea, digamos, de ese todos, digamos, y el principio de la Declaración de Alma-Ata justamente habla, digamos, de las tremendas inequidades mundiales que se están dando en ese campo. Pero claro, también ocurre que la Declaración de Alma-Ata hace alusión, digamos, a esta complejidad. Lo digo simple, digamos, porque circulan los organismos internacionales. El problema fundamental es que un camello, digamos, es un caballo diseñado por un comité de expertos. Así que usted junta comité de expertos, el caballo le sale un camello, digamos, medio jorobado, digamos. Alma-Ata, digamos, dice todo, le da la razón a todos. O sea, es un programa, es un paquete básico, es la puerta de entrada, es una estrategia, es una agenda de reforma del sector salud. La mayor parte de los países no lo tomaron como tal, pero es una agenda de reforma antes que la que instala el Banco Mundial. Y finalmente, digamos, diría además, es una herramienta de política internacional porque el contexto de ese momento es, digamos, fortísimo movimiento de no alineados, digamos. Nuevo orden económico internacional, éxito de la OPEP, digamos, que empieza a arrastrar grandes grupos de organización de países importadores de materias primas. Nuevo orden económico internacional significaba otra cosa en ese momento, digamos. Desarme por acuerdos entre Estados Unidos y Rusia con la expectativa, incluso lo dice la Declaración de Alma-Ata, vamos a usar el dinero del desarme para, digamos, la salud, digamos, para la salud y el desarrollo de los pueblos. Es decir, es altamente idealista la declaración, pero había base material para soñar con eso, digamos, porque en 1978 esas correlaciones de fuerzas se estaban dando y era posible imaginarse tal cosa. Este sueño duró poquito, vamos a decir así, gráficamente, digamos. Ya para 1980, o sea, octubre 78, digamos, ¿no? 40 años Alma-Ata. De acá, digamos, a 18 meses, tenemos que celebrar 40 años de la asunción de Ronald Reagan, digamos, al gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, duró menos de 2 años, digamos, el viento a favor y empezó el viento en contra, digamos. Recuerden la sanción que Ronald Reagan y Margaret Thatcher le van a hacer a UNESCO, y a partir de ahí viene la quiebra de UNICEF. Por supuesto, UNICEF tiene sede en Nueva York, tenía menos capacidad de resistencia que la OMS, digamos, y quiebra primero, como después declara y denuncia Halfdan Mahler, digamos, de la defección de UNICEF, digamos, para el logro de salud para todos en el año 2000. Quiero mencionar en esto, 1985, la Rockefeller ya está haciendo su propia atención primaria, digamos, hablando claramente, la atención primaria de la salud
selectiva, digamos, en esa declaración aparece una frase clarísima, digamos, esto es particularmente excitante, se refiere a la experiencia de Sri Lanka, China y Costa Rica, es particularmente excitante porque parece haber un patrón común, un fuerte compromiso político y popular que tiene el aspecto de una cruzada, ¿sí? Nuevamente idealismo, atención primaria, pero después dice, lo bueno es que en esos países no se distorsionó la economía, haciendo que otros fines le resulten imposibles, ¿sí? Es decir, digamos, de alguna manera se agarra de quizá la frase, digamos, que desnuda más el límite de Alma-Ata, que es a un coste que cada país pueda soportar, ¿sí? Digamos, o sea, reunirte en el otro lado del planeta, digamos, para juntar la solidaridad internacional y después decirte a un coste que cada país pueda soportar, digamos, es como decir, digamos, vayan para allá, pero arréglense como puedan, digamos. La cooperación internacional, UNICEF, OMS, en ese momento, debió haber dicho algo un poquito más picante, referido específicamente, digamos, a la solidaridad internacional en ese contexto, habiendo situaciones absolutamente inaceptables de bimortalidad, digamos, en el planeta. Yo creo que además, digamos, de esto que he mencionado hasta acá, hay otro factor fundamental, digamos, en el año 85-86, vivimos un poquito junto con Horacio, digamos, Mahler se da cuenta de que estamos retrocediendo y ordena, digamos, anclar. Mahler ordena en el año 86, yo escuché ese discurso, hablar de District Health, digamos, que después el equipo de salud de la OPS con Paganini y demás lo traduce como sistemas locales de salud, digamos, pero esa orden es una orden estratégica, digamos, es decir, está claro que no vamos a avanzar, pero además vamos a retroceder, digamos, y si vamos a retroceder, agárrense del fondo, digamos, que es la única manera de no retroceder más brutalmente como pasaba con la Revolución Conservadora ya en 1985. Agregaría esto, que los organismos internacionales dejaron de apostar por Alma-Ata, y no me extraña porque además los organismos internacionales no sostienen nada, quiero decirlo no desde otro planeta, sino habiendo vivido adentro de la ballena, digamos, lo habitual en los organismos internacionales es tirar cosas y olvidarse, algunos llaman padre desaprensivo, va dejando hijos por ahí, digamos, no se hace cargo de nada. Entonces es muy extraño porque Alma-Ata es de lo único que se hacen cargo, digamos. Entonces, ¿por qué? Yo creo que esto tiene que ver con una sorda pelea, porque en 1993, y esto lo narra un poco una experiencia vivida directamente por José María Paganini, digamos, en 1993 el documento Invertir en Salud del Banco Mundial fue contra Alma-Ata, digamos. Y no es casual, digamos, que en el 2003, cuando el Banco Mundial quiebra varios proyectos, entre otras cosas, la quiebra de la Argentina, digamos, le da una imagen de que eso no va más y hoy en el Banco Mundial ese libro no lo sostiene nadie, aunque lo han reescrito de otra manera para decir lo mismo con la CUS, digamos. De todas maneras, lo que se percibe claramente es que la operación política era destruir Alma-Ata, digamos, e instalar directamente la APS selectiva de la mano, digamos, ahora del subsidio a la demanda y del invertir en salud, digamos. Cuando en el 2003 la Organización Mundial de la Salud y la OPS, sobre todo la OPS, rescata a Alma-Ata, digamos, por los 25 años, en mi impresión, digamos, lo rescata justamente aprovechando la quiebra del documento del Banco Mundial para tratar de decir, volvemos con cierto grado de expectativa de equidad al juego. Y de ahí se empieza a hacer un deporte, digamos, 25 años, después, digamos, los 30 años de Alma-Ata, ahora vamos para los 40, iremos para los 60, 70, 140. Digamos, definitivamente, la declaración, digamos, hay que escribirla de vuelta, digamos. No es posible, digamos, decir, hace 40 años teníamos todo claro lo que había que hacer, digamos. Es absolutamente imposible. Es una forma indirecta de autocriticarse, digamos, en 40 años no fuimos capaces de hacer nada nuevo, pero entiendo que el contexto internacional es tan desfavorable que súbitamente uno dice, digamos, bueno, perdido por perdido, viva Alma-Ata. Bueno, hemos escuchado 3 análisis, una reflexión histórica y reformulación semántica, por un lado. Fuimos alertados aquí por Juan
los nuevos intentos de reformular para acomodar los nuevos intereses de la CUS, de Almata, y siempre está Almata, ¿no? Está bien definido lo que los preocupa. Y estas reflexiones muy interesantes de Mario, que como decía hoy a la mañana el profesor Cubano, hay que ver antes de dónde venimos para saber dónde estamos y para saber y definir cuál es nuestra estrategia de lucha, decir viva Almata y cómo hacerlo. Lo dije al inicio y aprovecho mi posición de estar aquí en el lugar de Diego. Creo que son los pueblos que tienen que reformular la declaración de Almata. Creo que los gobiernos nos han demostrado y los intereses representados por la OMS nos están demostrando que lo único que van a reformular es algo que responda a ellos. Y son los pueblos que deberían sí reformularla y ampliarla, porque la situación global ha dejado de lado Almata, no habla de la minería, problemas de la minería, no habla del medio ambiente, no habla de los problemas de género, de los pueblos originarios. Entonces, tal vez ese es el desafío que nos debemos plantear. Por lo menos hablo en mi posición individual y como miembro de un movimiento, de poder nosotros tomar esa bandera y hacerlo. Voy a abrir la discusión, disculpen de haber aprovechado esta situación, y como siempre la primera mano que se ve es la de José Carlos. Brevísimamente, una declaración personal y después sigo la línea de Mario. Personalmente, yo trabajo en OMS Ginebra, año 75. Fue un buen año para mí porque me di cuenta que no podía ser funcionario internacional, así que fue muy útil eso. Y ya estaba prolegómenos a Almata, Halfdan Mahler, resistente antinazi en Dinamarca, los trabajos con los tisiólogos en el sur de la India, en Bangalore o Kerala o lo que sea, para ver lo táctico para una enfermedad se extrapola a un planteo general, eso estaba más o menos funcionando. Alma-Ata es explicado porque en ese momento había una correlación entre capitalismo y socialismo real. Y las agencias de Naciones Unidas aprovechaban eso para negociar con un lado y otro con bastante margen de maniobra. El socialismo real implota o explota el 91 y viene la hegemonía, yo diría casi monolítica del capitalismo, el que le agrega un pequeño categoría adicional, capitalismo anglosajón. Los países anglosajones son excepcionalmente neoliberales, etcétera, etcétera, así que es un matiz. Consecuencias sanitarias. Estados Unidos y Gran Bretaña invaden Irak. 1 millón de muertos, el Lancet saca el estudio que se replica después, porque no había un factor compensatorio para esa invasión. La OTAN bombardea Libia, pero no bombardea Libia aleatoriamente, bombardea al lado Gaddafi. Una pregunta, ¿usted sabía que la fuerza aérea que tiró más bombas sobre Libia Gaddafi es la Fuerza Aérea de la República Francesa? Presidente Hollande. Tanto Irak como Libia tenían buenos sistemas estatales de salud universal. Irak, después de la invasión, echó pelota. Libia ni siquiera echó pelota, fragmentada, etcétera, etcétera. Así que los sistemas universales, o casualidad, eran pasibles de bombas de Occidente. De paso, si yo fuera musulmán, me pondría un poquito nervioso, porque yo soy musulmán, hacen estos países musulmanes, los cristianos, los excristianos, los cruzados, los farangui. Yo estaría un poquito nervioso de esto, porque vienen y o nos invaden, o nos bombardean, o ambas cosas. ¿Ok? Eso explica un poco los lobos solitarios que ahora contraatacan de esto, ¿no? Bueno, el equilibrio se rompe, y yo pienso que ahora hay una buena noticia, que el avance unilateral de Estados Unidos y satélites está generando un poder compensatorio controlador, que es China. El país del mundo que tenía el Producto Bruto más grande de todo el planeta desde el año 1915 hasta el año pasado era Estados Unidos. A partir del año pasado, el país del mundo que tiene el PBI más grande del mundo es China. Yo pienso que tenemos que agradecer a Trump
que involuntariamente está esmerilando el poder norteamericano. ¿Ok? No lo hace deliberadamente, podemos discutir por ahí, es un topo de los chinos, activado ahora, pero esto está sucediendo. Con lo cual sería bueno entonces que este poder compensatorio elimine aquel maridaje que ideológicamente empezó con Reagan, pero George Bush es un Reagan que tiraba más bombas todavía. Y el gran aliado de Estados Unidos era el socialismo nuevo de Tony Blair, hay que acordarse de eso, que tira bombas sobre países de este tipo. Así que ahora está viniendo, gracias a los chinos, una compensación a eso. Pero hay que hacer una especie de lectura geopolítica. Último comentario, la Comisión Marmot, que habló de determinantes de salud, debería agregar una categoría, la guerra imperial. La guerra imperial mata gente. ¿Les sorprende esto? La categoría guerra imperial mató nada más ni nada menos que 1 millón de iraquíes. Cualquier desacuerdo metodológico, el Lancet puede contestar esto, nada más. Bueno, más preguntas y después en tal caso se puede reflexionar sobre lo que José Carlos dijo. Allá. Buenas. Yo quería preguntarle puntualmente a Mario, después de todo este recorrido histórico y mostrando un poco todo lo que tenemos por detrás de Alma Ata, digamos, ¿cómo podemos, además de dar el debate ideológico y reescribir todas estas premisas, también agregando todas las cosas que vos también dijiste, cómo podemos llevarlo desde lo estratégico y desde lo táctico hoy en día, en la coyuntura actual que nosotros tenemos, en el sistema mixto que nosotros tenemos hoy en Argentina? ¿Alguna otra pregunta para que puedan responder todas juntas? Bueno, mientras alguien se decide, le paso. Yo tengo, digamos, si efectivamente primero, creo que en el uso del tiempo no quería dejar de mencionar, y tengo el privilegio de haber sido encomendado por Alames para la conexión con el Movimiento por la Salud de los Pueblos, la comprensión de qué es ese movimiento, digamos, ¿no? Porque evidentemente, creado en el año 2000, digamos, con la participación de Halfdan Mahler, mirando hacia atrás, digamos, qué pasó, por qué no hubo salud para todos en el año 2000, digamos, yo creo que hay algo que Mahler de alguna manera llega a la conclusión, sabe, afirma y de alguna forma, digamos, redefine el campo de lucha, digamos, de ahí en más, y le da sentido estratégico a la atención primaria de la salud, es la absoluta convicción de que el derecho a la salud no va a ocurrir en el planeta solo por el compromiso de los gobiernos a declaraciones formales, digamos. Y que en realidad, digamos, si va a ocurrir fundamentalmente por el involucramiento directo de las poblaciones, y yo diría, digamos, en un sentido realista y estratégico, no tanto por una dualidad, digamos, entre los trabajadores de salud y las poblaciones, sino fundamentalmente por la alianza estratégica entre los trabajadores de salud y las poblaciones, digamos, y sus poblaciones. Yo creo que la única forma de poder soñar, digamos, con la extensión del derecho a la salud, digamos, en todos los territorios es fundamentalmente a través de ese mecanismo. Y en ese sentido, digamos, no es extraño que después de esta declaración de Mahler, una de las estrategias del Movimiento por la Salud de los Pueblos, que este año hemos tratado de capitalizar y ojalá el año próximo, hago acá incluso una invitación, diría, todos los que somos capaces de juntar gente en el sentido del derecho a la salud, deberíamos poder converger todos los 7 de abril, digamos, en una reconversión y una expropiación a la OMS del Día Mundial de la Salud, transformándolo en el Día Mundial de la Salud de los Pueblos, digamos. Creo que esa entidad nos daría un sentido de cuánta gente movilizamos en la Argentina, porque creo que varios compañeros de acá
nos pasamos fatigando congresos y congresos y siempre preguntándonos, ¿y por qué no hacemos un congresón? Digamos, ¿no? Es decir, algo que junte, digamos, semejante cantidad de compañeros, digamos, de todo el territorio nacional que están militando el derecho a la salud. Así que quizá ese sea una buena excusa, digamos, pero desde este año, digamos, hemos empezado a transformar, digamos, cada uno de los eventos, digamos, por supuesto me comentan, digamos, el de Miriam, de los médicos generalistas, todos los movimientos de salud mental, todo, es decir, toda la gigantesca movida de salud que hay hoy en la Argentina con 850.000 trabajadores de salud. Yo siempre me pregunto qué partido político no quisiera tener 850.000 militantes, digamos, ¿no es cierto? Es una fuerza laboral y política impresionante, pero paralizada porque está tabicada, fragmentada, segmentada, dividida, digamos, y en muchos casos paralizada porque tampoco entiende lo que está pasando. No sé si exactamente era esa la pregunta, creo que yo la aproveché un poco para comentar y completar esta idea, pero me parece que lo que el Movimiento por la Salud de los Pueblos nos está invitando es quizá aprovechar un poco, digamos, esta gran capacidad de convocatoria que ha generado Salud en los últimos años en la Argentina para agregarle un dato contundente, digamos, de estar todos juntos en un momento dado del año para expresar esto. Sí. Quisiera agregar, coincidiendo y ratificando mi acuerdo con lo que acaba de plantear Mario, que evidentemente para que la salud realmente llegue a lo que queremos nosotros, al verdadero sentido de salud para todos en el año 2000, ahora en el año 3000 diremos, entonces es necesario que la salud sea una política de Estado. Y para que sea una política de Estado tiene que haber una verdadera plena democracia. Y la democracia, cosa que tenemos que avanzar hacia una democracia participativa, una democracia con participación social, donde exista un sistema de salud donde esté equilibrada, como dice Mario, la participación de los trabajadores de la salud, de las comunidades, de las organizaciones de todo tipo que existen. Yo tuve la oportunidad de estar en el movimiento, en la reunión de Cuenca en el 2005, del Movimiento de la Salud de los Pueblos. ¿Por qué surge el Movimiento de la Salud de los Pueblos? Porque nosotros conocemos lo que son las Asambleas Mundial de la Salud o la Asamblea Panamericana de la Salud, donde están representados los gobiernos. Y claramente los gobiernos no representan siempre la salud de los pueblos o los intereses de los pueblos. Entonces, por eso surge la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. Entonces, cuando lo que tiene que ocurrir, y si no ocurre en el mundo, podríamos llegar, como dice Mario, a pensarlo acá, cuando una asamblea nacional, digamos, de salud, debiera incluir a estos actores sociales fundamentales, y entonces de ahí pueden surgir las políticas de Estado sobre una base democrática. Lo otro que quiero es ratificar lo que había dicho como una última conclusión. No podemos trabajar no podemos avanzar en la salud de la población si no ponemos por encima, incluso de la APS, la estrategia de promoción de la salud. Porque la diferencia entre APS y promoción de la salud es que la APS quedó, no es que Alma Ata lo decía que había que incluir la intersectorialidad, pero quedó como una estrategia sectorial y nunca vamos a poder resolver el problema de la salud manejándolo desde el sector salud. Necesitamos que se involucre toda la sociedad, todos los actores sociales, y la promoción de la salud tiene esa potencialidad porque trata que tiene que ser liderada por los gobiernos, digamos, por la autoridad máxima de cada gobierno, municipal, provincial. El concepto de municipio saludable es una búsqueda de ese tipo de política de Estado en salud, que no es solamente política de atención de la salud. Bueno, en relación a lo que los compañeros venían planteando, personalmente sostengo la tesis que por lo general en nuestro país la discusión en torno a la salud y a las políticas sanitarias siempre ha sido en gran medida tema de técnicos, ¿no? El involucramiento de la población, de los usuarios, digo, son por lo general experiencias
cuantitativamente, digo, podríamos decir, menores. No es por lo general nuestra experiencia. Con lo cual, digo, me parece que ahí es donde hay un punto, bueno, tanto Mario como Horacio lo vienen señalando, donde deberíamos empezar a repensar el cómo y de qué manera. Nosotros en Rosario, en el último año y medio, digo, ha sido muy interesante, digo, y esto lo traigo para comentar, ¿no? Donde inclusive estamos empezando a dar discusiones y estamos siendo convocados por asociaciones vecinales, por unidades básicas, por agrupaciones sindicales, ya no solamente a discutir problemas de salud o enfermedad, que por lo general muchas veces es lo habitual de este diálogo, podríamos decir, entre los trabajadores del sector y los usuarios, sino a discutir política sanitaria. A ver, el planteo es, quieren saber de qué se trata la CUS. O sea, no es que nosotros vamos a ofrecerles, che, ¿saben lo que es la CUS? Sino somos interpelados a ver de qué se trata la CUS. Y en ese sentido me parece que en nuestro país, digo, para marcar una diferencia en relación a lo que tiene que ver con otras grandes políticas sociales, como ser, por ejemplo, la educación, hay, digo, un involucramiento de la sociedad mucho más importante que con respecto al tema de la salud en general. El año pasado, justamente con la escuela itinerante, digo, cada vez que la escuela iba a una ciudad, a una provincia, a una localidad, había una buena parte de la ciudadanía que acompañaba eso, ¿no? Porque entendía de qué se trataba la cuestión, que no era de contenidos curriculares. Bueno, en el caso de la salud, yo creo que debemos hacernos una autocrítica fundamentalmente en qué medida nosotros no ponemos en discusión con la ciudadanía cuestiones de política sanitaria, que deje de ser un problema solamente de los técnicos o de los trabajadores. Bueno, me dieron para 2 preguntas más breves para cerrar y que tenemos una sesión posterior a esta. No, solo una reflexión, porque la verdad que me ha gustado mucho escuchar hablar de este tema, ¿no? Por los años que uno lleva en la salud pública. Realmente Al-Matar sembró un hito en la salud pública y en el pronunciamiento que se hizo. No es mero cierto que siempre el concepto de atención primaria de salud que salió a relucir allí, nosotros mismos en Cuba lo criticamos mucho porque decíamos que después se fue tergiversando de una manera que después prácticamente no era nada o era una atención muy simplificada. Nosotros por eso cuando retomamos y lo hemos mantenido el concepto de atención primaria de salud, aunque lo criticamos mucho cuando surgió, sí mantuvimos siempre el criterio de que eso tenía que tener un rigor, una responsabilidad estatal y una participación comunitaria, clave para poder desarrollar cualquier tipo de atención en el seno de una comunidad. Llámese atención primaria, llámese como el profesor Prasilio lo ha dicho, que me gusta mucho ese concepto, realmente porque es mucho más práctico para interpretar y para evitar malas interpretaciones y malos enfoques. Y creo que es un elemento y puede ser un aspecto a discutir. Pero lo principal creo que está también dado en que a mí aquel lema, y a pesar de todo lo que se ha hablado, con lo que estoy de acuerdo, fue que le faltó, yo diría que un apellido, porque debíamos haber dicho salud para todos y con todos en el año 2000. Y a mí me parece que eso faltó. Bueno, primero agradecer a los profesores que nos han sometido a este tremendo lujo de escucharles y en realidad no quería que finalizara la sesión sin comentarles que desde hace muchos años, entre líneas, leí por allá por el año 1994, después que teníamos en Cuba el médico y la enfermera de la familia, después que teníamos una evolución y habíamos estado en ese entorno, algo que comentaba sobre que la atención primaria de salud no, como decía el profesor, no solo lo que siempre decimos, que no es un primer nivel de atención, pero dice este autor que es una filosofía
y es un conjunto de programas, actividades y todo lo que se lleva a cabo acá en todos los países de Latinoamérica, en los centros de salud denominados, pero tiene que existir una estrategia que tenga participación de la comunidad, que tenga accesibilidad, que tenga una filosofía, que tenga justicia social y que tenga los fundamentos de solidaridad, humanismo y los valores. Y mirando allá que dice principios y valores, creo que es importantísimo poder compartir con ustedes, porque si ahí dice la palabra principios y valores, que es lo que también dice en la renovación de la estrategia APS, en el gráfico ese que usamos mucho, tenemos que ratificar y compartir y que me digan qué consideran, sobre todo ustedes que son muchísimo más expertos que nosotros, porque yo considero que es una mesa de lujo, saber si es verdad que pudiéramos armar, como dice esa, no creo que es modificar, pero sí enfatizar en que si no hay una filosofía, si no defendemos una filosofía propia, que cada país la asume con la responsabilidad y las posibilidades que tiene, porque creo que no es lo mismo, estuve en Etiopía, lo que llamamos aquella situación, a una que veamos en Cuba o que veamos en un país como Argentina. Son diferentes, pero hay que basar el fundamento, el ancla, tiene que tener principios, tiene que poner valores dentro de una filosofía, tiene que tener una estrategia que en donde no falte la participación comunitaria, donde el pueblo, las masas, lo que hemos vivido nosotros por tantos años, las organizaciones en la cuadra, en las mujeres, en la Federación de Mujeres Cubanas, en los comités, haya de allí surgido millones y millones de soluciones para lograr salud, vamos a decir, para el pueblo. ¿Por qué? Y con el pueblo, como dice el profesor. ¿Por qué? Porque eso no es que lo hemos leído en los libros. Yo me voy a atrever a decir aquí en este lugar que yo quiero, y saben que amo mucho este país y este grupo de la Federación, que eso no lo decimos porque lo hayamos leído en un libro, sino porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado, porque hemos tenido el privilegio de formarnos durante muchos años, vamos a decir que más de 40, en este escenario de APS, pero con una filosofía bien clara y con una estrategia, con participación y con accesibilidad, gratuidad y todas estas cosas que se han hablado hoy en el día. Muchas gracias. Bueno, me prometió que es muy chiquita, rápido, una más. Tengo dos manos, pero la que dijo que era chiquitita le concedo la palabra, porque me están pidiendo que, por respeto a los compañeros de la sesión, bien. Sí, es cortito. Al doctor Robert preguntarle que, bueno, si bien dejó entrever cuál es su postura frente a la CUS, bueno, a ver qué reflexión merece acerca de eso y, bueno, cómo nosotros como trabajadores de la APS podemos afrontar o trabajar desde la APS con esto que nos proponen a nivel, digamos, gobierno. A ver, lo primero que yo creo que estamos coincidiendo con los compañeros que han vivido por tantos años enseñándonos desde Cuba lo que es la construcción de la atención primaria inserta dentro de un sistema de salud. Ustedes saben que nosotros desde ALAMES tenemos no demasiada reflexión específicamente sobre atención primaria, pero hay un trabajo muy influyente de Mario Testa sobre atención primaria o primitiva. Mucha gente solo leyó el título, digamos, pero adentro del artículo dice claramente que la gran diferencia es si vamos a hablar de un componente estructural que redefine todo un sistema de salud o si vamos a hablar de un paquete de medidas para proteger a los que no tienen acceso a los servicios de salud, que son dos cosas totalmente diferentes. En ese sentido yo creo que estamos verdaderamente en una crisis civilizatoria. Y voy a gastar un minuto en el concepto, el primero, digamos, de que el concepto organizador es el derecho a la salud, digamos, pero que además el derecho a la salud adquiere sentido en el marco de una integralidad de derechos. No hay posibilidad de pensar el derecho a la salud independientemente del derecho a la vivienda, del derecho al ingreso, del derecho al trabajo,
del derecho a la educación. Esos derechos que en algún momento dado fueron bastardeados, fundamentalmente por el Pacto de San José de Costa Rica, cuando los Estados Unidos predominan sobre la URSS en el medio de la Guerra Fría y dicen los derechos políticos son de cumplimiento inmediato y los otros son de cumplimiento gradual, digamos, eso ha sido subsanado por el Protocolo de San Salvador, digamos, y hoy está claro que desde el punto de vista jurídico internacional los derechos sociales, económicos y culturales son simultáneos con los derechos políticos. No hay derecho político al voto si la gente no puede comer, digamos. Eso no es democracia, digamos. Entonces, el derecho a la salud forma parte de esta lógica, pero los compañeros de Brasil han cultivado, digamos, un concepto que enriquece, digamos, la idea de derechos, que es el concepto de ciudadanía, digamos. No hay ciudadanía solo porque hay derechos nominales puestos en alguna herramienta constitucional, legal, digamos, sino que la ciudadanía se constituye simultáneamente por la existencia de derechos y la existencia de actores sociales organizados capaces de cobrar esos derechos, digamos. Y nosotros tenemos la experiencia en la República Argentina, muy particularmente del movimiento de derechos humanos en la República Argentina, digamos, que utilizó incluso, digamos, legislación vigente hasta en la época de la dictadura, digamos, que no creó tribunales especiales, digamos, que arrinconó a los jueces, algunos de los cuales vienen de la época de la dictadura, hasta lograr que el marco de derechos humanos, digamos, tuviera una concreción que por lo menos fue en algún momento dado admirada incluso fuera del país. Digamos, pero ese es un ejemplo para nosotros, digamos, de que el derecho, cómo se consiguen los derechos, digamos. No se consiguen simplemente porque estén apareciendo ni siquiera, digamos, en la Constitución Nacional. La reforma sanitaria brasilera cometió el mismo error, digamos. Luchó por poner el derecho a la salud en la Constitución y se desmovilizó. Tuvo que volver a movilizarse porque si no quedaría solamente como una declaración. Está pasando hoy en Bolivia, digamos. Bolivia tiene el sistema único de salud en la Constitución Nacional. No está ocurriendo. No está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque no hay la correlación de fuerzas organizada para cobrar, que ni más ni menos es una orden constitucional en Bolivia, tener un sistema único de salud. Así que a la compañera que me preguntaba cómo... yo tengo la impresión de que tenemos un largo camino por delante, pero no es que estamos empezando hoy, digamos. Creo que este evento y muchos otros eventos indican la cantidad de veces que nos hemos ido formando, cómo utilizamos las categorías para aplicarlas a objetos, situaciones y coyunturas totalmente diferentes. Y la cobertura universal en salud está denunciada, digamos. Ya está denunciada. Podríamos decir así, agradecemos al Ministerio de Salud porque ha organizado una nueva fuerza política que es No a la CUS, digamos. Podría decir, el gran éxito de la CUS es toda la gente que está no a la CUS, digamos. Y creo que está un poquito por abajo nuestro, digamos, también la respuesta, digamos, que no es solamente no a la CUS, sino sí a qué, digamos. Y sí es sí a un sistema integrado de salud. La Argentina merece, digamos, ha luchado muchos años, tiene una historia, tiene una tradición, tiene un capital público increíble, envidiado por los brasileros, digamos, la infraestructura pública que todavía hoy tiene la República Argentina, universal y gratuita, digamos, pocos países tienen una infraestructura de ese tamaño, universal y gratuito. Hay que de alguna manera, digamos, multiplicar la tarea de resistencia, pero no sin reconocer la historia que de alguna manera, digamos, nos ha traído hasta este momento, digamos. Un sistema integral de salud, un sistema único de salud, un sistema, digamos, que coloque en el centro de gravedad al subsector público, se llame como se llame, digamos, eso es lo que es posible construir en la República Argentina, pero para lo cual también hay que construir las condiciones políticas, digamos, para que esto pueda efectivamente plasmarse. Esta es mi perspectiva, y me hacen unas señales de que atrás tengo una cartelería que tengo que hacer la promo. ¿Sí? Dos o tres cosas que son avisos publicitarios. Una es que tenemos un evento en Rosario. Este evento en Rosario está previsto fundamentalmente con el apoyo invalorable de la Universidad Nacional de Rosario para poder realizar un precongreso, digamos, orientado a prepararse para ir, digamos, de Rosario a Bolivia.
¿no? De Rosario a Bolivia también fue un médico argentino que fue de Rosario a Bolivia, a Cuba, a varios otros lugares, digamos, que se llamaba Che Guevara, digamos. Entonces, queremos ir de Rosario a Bolivia, digamos, que Rosario sea un paso para juntarnos, para llevar una delegación sólida y también cohesionada, digamos, llevando estas ideas y ayudando al pueblo boliviano, digamos, a concretar su sistema único de salud. Hoy, el país de América Latina que está más cerca de tener un sistema único de salud, aparte de Brasil, se llama Bolivia, digamos. Hay condiciones políticas para lograrlo, tenemos que ayudar a que lo logre, digamos, y creo que es toda una tarea. Tenemos un evento del Movimiento por la Salud de los Pueblos en septiembre en Guatemala. Tenemos en octubre, digamos, el movimiento, la reunión, el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. 15 congresos se realiza en la ciudad de La Paz, digamos, una experiencia realmente, desde mi punto de vista, inolvidable para los que no conocen La Paz y para los que lo conocen hace mucho tiempo, digamos, van a encontrar una ciudad diferente, entre otras cosas con teleférico y otras cosas súper modernas combinadas con la tradición de la ciudad de La Paz. Y en noviembre vuelve el Movimiento de la Salud de los Pueblos a reunirse en Bangladesh, como fue originalmente en el año 2000, digamos, la cuarta Asamblea Mundial de los Pueblos, digamos, va a realizarse en Bangladesh. Tengo la impresión de que no todos van a poder ir a los 4 eventos, pero tenemos la obligación de comentarlo, digamos, porque existe, me parece que incluso con los nuevos medios de comunicación tenemos un poquito la obligación de tratar de que estos eventos uno los pueda también seguir, aunque no pueda físicamente viajar, digamos, como para que efectivamente sean hitos, digamos, y el 2018 se transforme en un año bisagra, digamos, para que el derecho a la salud pueda ocurrir en nuestra querida región de América Latina. Diego Torino, que iba a ser el coordinador, había planificado entregarles a todos y todas una copia de la Declaración de Alma-Ata. Hoy con la tecnología todos podemos volver a casa, volver al centro y en las reuniones de equipo imprimirla y ver otra vez. Y algo que me dijo alguien que está escondido allá registrándonos y haciendo los diplomas, Jorgito Lucero, me dijo, ¿te diste cuenta, Carmen, que en el artículo 5, la Declaración de Alma-Ata habla sobre la justicia social? Y ahí está, vayan y revísenla, que es muy interesante. Muchas gracias.